Perfecto. De nuevo, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a la penúltima clase de nuestro curso juntos, el Dios verdadero. En esta clase vamos a enfocarnos en las últimas palabras del credo. Hemos estado utilizando eso como un bosquejo para volver a repasar lo que la Biblia enseña sobre estas verdades. Y el enfoque para hoy va a ser el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida del mundo que ha de venir, la vida eterna. Entonces vamos a estudiar estos temas juntos. Comencemos con una oración. Señor Dios, tú nos llevaste a la fe por pura gracia y nos adoptaste como hijos tuyos por medio de esa misma fe. Tú eres el que nos sostiene en la fe todos los días de nuestra vida por los medios de gracia. Y tú llevarás nuestra fe a su fin glorioso también en la vida eterna cuando te veremos con nuestros propios ojos. Pedimos que hagas eso, Señor, conforme a tu promesa. Y pedimos que mientras esperamos esa bienaventuranza que está preparada para nosotros, que nos ayudes a enfocarnos en ella y no perder de la vista a nuestro hogar eterno entre todos los quehaceres y las frustraciones y los problemas que pasamos en esta vida. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que pedimos todo esto. Amén. Algunos otros estudiantes han entrado a la sala de espera. Vamos a dejarles pasar. Excelente. Tenemos entonces para nuestro tiempo juntos hoy tres objetivos. Primero, vamos a hablar un poco de la certeza que la Biblia dice que podemos tener, que nuestros pecados son perdonados. Luego vamos a describir nuestra esperanza en la resurrección de la carne, que es otra promesa bíblica, y vamos a describir la promesa de la vida eterna con Dios en el cielo. Así que de nuevo, recordarles que en este bosquejo que utilizamos para estudiar lo que la Biblia enseña sobre el Dios verdadero, el credo apostólico, estamos todavía en esta tercera parte que habla de Dios el Espíritu Santo. Y aunque las bendiciones que vamos a estudiar hoy, el perdón, la resurrección, la vida perdurable, tienen mucho que ver también con lo que el Padre y el Hijo hicieron para salvarnos, están incluidos en esta tercera sección porque son la meta, los resultados, digamos, de la obra de la fe en nuestros corazones. O sea, por medio de la fe que el Espíritu Santo obra en nosotros, Dios nos regala perdón. Dios nos va a resucitar de entre los muertos y Dios nos va a dar nuestra herencia eterna por medio de esa misma fe. Y como que son resultados de la fe se incluyen bajo el párrafo que se aplica al Espíritu Santo, pero no piensen que esas bendiciones son solo debido a Él. El Jesucristo, ya vimos lo que Él hizo para ganar el perdón y la salvación eterna por ellos. Vimos que el Padre envió a su Hijo justo para ese propósito. Entonces, todo el Dios Trino trabajando como un equipo de amor para nuestra salvación. Vamos a hacer un poco de repaso entonces. Tenemos la pregunta en la pantalla, ¿por qué Dios nos perdona nuestros pecados? ¿Por qué Dios nos perdona nuestros pecados? ¿Cómo van a contestar? Esto es repaso. Ya lo vimos bajo el trabajo de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué Dios nos perdona nuestros pecados? Excelente, veo que algunos ya están levantando sus manos. Alicia fue primero. Alicia, adelante. Gracias, pastor. Pues primeramente Dios nos justifica nuestros pecados, nos perdona por el sacrificio de Jesucristo, por el gran amor que nos tiene como humanidad, como su creación. Pues Él estableció este plan divino, ¿verdad? Y Jesús también por su gran amor al Padre y a todos nosotros.
acepta todo esto y muere en la cruz y nos limpia con su sangre. Yo creo que esa es la fe en Jesús, es lo que nos da la plena seguridad de que podemos ser perdonados en nuestros pecados. Ok, gracias. Sí, me gusta que usted mencionó la causa de nuestro perdón primero, Cristo. Cristo es la causa de nuestro perdón y veo algunos aportes en el chat allí también. A través del Hijo fueron pagados nuestros pecados. Sí, María Eugenia puso por gracia. Eso es cierto también, pero es específicamente esa gracia que Dios nos mostró en Cristo, su vida perfecta, su muerte en nuestro lugar, que ganó nuestro perdón. Entonces, ¿por qué puede Dios perdonar nuestros pecados? Es porque Cristo ya pagó el precio por ellos en la cruz. Y eso, tenemos algunos versículos bíblicos que nos enseñan eso claramente. Este versículo de 2 Corintios 5:19, en Cristo, ahí la causa, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Eso en Cristo, porque Dios es justo. Es imposible que Él simplemente pase por alto el pecado. El pecado tiene que ser castigado por el juez justo, pero en Cristo Dios castigó a Él por nuestros pecados. Y así el juez justo puede ser justo y perdonar nuestros pecados. Cristo es la causa de nuestro perdón. Aquí tenemos unos versículos que explican eso en aún más detalle. ¿Alguien podría leer Romanos 3:23 al 26? Amén, pastor. Adelante, Jimmy, por favor. Romanos, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Entonces, sí, merece un poco más meditación esta parte de la Biblia, porque Pablo escribe en términos muy claros, pero un poco complicados, lo que hizo Jesús por nosotros. Vamos a comenzar aquí al final. Pablo dice que Dios, para ser justo y al mismo tiempo el que justifica, dio a Cristo como un sacrificio de expiación. O sea, en el pasado pareciera que Dios estuviera pasando por alto los pecados, pero un juez justo no puede hacer eso. Entonces Dios no le daba el castigo a los pecadores en el Antiguo Testamento que ellos merecían porque estaba esperando a castigar a su Hijo Jesucristo en la cruz por todos sus pecados. Y igual los pecados de nosotros en el Nuevo Testamento fueron cargados pues, sobre Jesús. Su sacrificio entonces era una expiación, era un pago por los pecados de todo el mundo, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo. Y es así, fue así como Dios pudo ir perdonando a los santos de los creyentes del Antiguo Testamento por el sacrificio que Cristo iba a llevar a cabo. Y es así que Dios puede perdonar gratuitamente por su gracia a nosotros también, porque Cristo pagó el precio. El perdón para nosotros es gratis, pero Cristo pagó el precio para que fuera así. Y por eso debemos apreciarlo y darle gracias a Dios por él todos los días. Amén. Alto precio para nuestro perdón. Cristo lo pagó para que Dios nos lo regalara por medio de la fe. Entonces, en su vida, Cristo obedeció perfectamente a la ley en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Y esa obediencia se acredita a nosotros. Su registro de buenas obras, ahora Dios nos lo acredita a nosotros.
También en la cruz Él sufrió el castigo que nuestros pecados merecen, así pagando, satisfaciendo la justicia de Dios. Y es por eso que Dios puede ser justo y justificar, declarar inocente a nosotros pecadores por los méritos de Jesús. ¿Alguna pregunta sobre todo esto antes de continuar con una actividad? ¿Alguna pregunta? Todo está claro, profesor. Muy bien, explicadito. Excelente. Sí, estoy revisando el chat. El perdón de los pecados. John aportó el perdón de los pecados está basado en las promesas de Dios, ¿sí? Dios promete perdón a todo creyente. Sobre todo la obra completa y perfecta de Jesucristo en su vida, pero también en la cruz. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, Cristo es la causa de nuestro perdón, pero es por medio de la fe que recibimos ese perdón. Entonces el Espíritu Santo obra fe en nosotros para que podamos ser justificados por ese sacrificio de Cristo, declarados inocentes. Tiene razón. El Espíritu Santo está involucrado en aplicar el perdón que Cristo ganó por nosotros a cada individuo, con llevarles a la fe en Jesús. Excelente. Fabio levantó la mano. ¿Cuál es su pregunta, Fabio? Bueno, ¿sí me escucha, profesor? Fuerte y claro. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, gracias. Pues tengo una pregunta respecto a este tema y es ¿cómo se relaciona el hecho de que pues a uno se le perdona el pecado, pero necesariamente uno pues tiene que hacer es decir, no, arrepentirse uno, ¿sí? Es decir, no basta con decir que Dios me perdonó el pecado, sino que no debe uno reincidir, es decir, no tiene nada que ver la actitud de la persona que pide el perdón por su pecado frente a la gratuidad de ese perdón como usted nos lo está manifestando. Sí, gracias por la pregunta. O sea, el arrepentimiento es parte de lo que el Espíritu Santo obra en nosotros, es parte de la fe salvadora en Cristo. Primero nos da arrepentimiento sobre nuestros pecados, también nos da fe, confianza que Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces, el que realmente cree eso, el que ha sido perdonado, hay un cambio de corazón. Dios ya produce nuevos deseos de no volver a pecar. Queremos esforzarnos día tras día de obedecer a Dios. Claro, hay una naturaleza pecaminosa en nosotros también que quiere aprovecharse del perdón, que quiere, como dice la carta de los Hebreos, pisotear el sacrificio de Cristo. Y por eso hay advertencias muy fuertes en la Biblia contra esa actitud que nos lleva a la muerte, esa actitud. Entonces, sí, tenemos que arrepentirnos de eso también. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacerlo día tras día. No sé si contesté Pero, su pregunta, Line. pero es decir, pero en las enseñanzas, por ejemplo, del apóstol Pablo, ¿en qué parte de sus epístolas se hace especial referencia a esa correlación que tiene que existir entre la actitud de la persona que pide que le perdone su pecado? Porque pues se da a entender de que basta con decirle Dios perdóneme y punto. Cuando no se habla entonces de que debe haber una actitud del pecador, del que se sienta arrepentido, que haga su propósito de enmendarse, de corregirse. Bueno, enmendarse, corregirse son frutos del arrepentimiento y del perdón. O sea, eso es el resultado. De eso
no depende de nuestro perdón. Si fuera así, sería una salvación por obras. Y eso es lo que la Iglesia Católica enseña, ¿verdad? Que tienes que ir a confesarte con un sacerdote y él te perdona, pero te condiciona ese perdón sobre los actos de penitencia que vas a hacer. Um, yo creo que si quiere mirar un lugar muy claro donde Pablo habla de la transformación que el perdón de Dios va a obrar en el pecador, lea Romanos 6, porque ahí, Romanos 6, bueno. sí, él comienza el capítulo, ¿qué diremos pues? Si somos perdonados por gracia, ¿vamos a seguir pecando? De ninguna manera, dice. Y luego habla de que nosotros, que hemos sido sepultados con Cristo y resucitados con Él, andamos en nueva vida. Y sí, todo ese capítulo es una explicación del cambio que Dios obra en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de justicia. Sí. Bueno, Ok. muchas gracias. No hay de qué. Adón levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Adón? Sí, pastor. En nuestro caminar diario, ahora, este, ¿cómo se absuelve ahora este perdón de pecados a través del ministro? O algunos dicen, no, pero ¿cómo si es cualquier hombre pecador, solo Dios perdona? ¿Cómo lo entendemos eso? ¿O está más adelante ese tema? No, diariamente Dios nos da perdón para nuestros pecados por medio de la fe que tenemos en Jesús. No es que vamos almacenando pecados hasta que confesemos a un ministro y luego si Dios nos perdona. Tampoco es que vamos almacenando los pecados hasta leer la palabra y hallar ahí una promesa de perdón y ahí se absuelven. No, día tras día, momento tras momento, Cristo está abogando por nosotros en el cielo. Y a base de su sacrificio está diciendo perdón a los padres y el Padre nos perdona. Esa es una bendición que tenemos mediante la fe en Él. Ahora sí, la Biblia nos llama y queremos ser asegurados de ese perdón muchas veces. Y por eso Dios nos ha dado los medios de gracia. La palabra nos asegura de nuestro perdón. El bautismo nos asegura de nuestro perdón. La Santa Cena nos asegura de nuestro perdón. También Dios ha establecido el ministerio público. Nos ha dado a otros creyentes que nos aseguran que somos perdonados. Y van a estudiar sobre el ministerio de las llaves y de la confesión en otro curso, sacramentos y oración. Ahí van a profundizar en ¿podemos confesar nuestros pecados a otro creyente? Claro que sí, claro que sí. Y ese otro creyente tiene el privilegio de decir, sus pecados son perdonados porque Cristo pagó por ellos. Muy bien, vamos a continuar. Gracias por sus preguntas. Continuemos entonces con una pregunta que ustedes van a consolidar en grupos pequeños. Les voy a dividir en grupos pequeños. ¿Por qué podemos estar seguros de nuestro perdón? ¿Por qué podemos estar seguros de nuestro perdón? Entonces les divido en grupos pequeños en este mismo momento. Van a tener entre 4 y 5 participantes. Voy a dar a cada estudiante 1 minuto para participar. Entonces, 5 minutos en total. Traten de limitarse a 1 minuto para cada participante. Ya, debe haber aparecido en sus pantallas una invitación para pasar al grupo pequeño. Por favor, hagan clic y acepten esa invitación. Y pueden hablar de por qué podemos estar seguros de nuestro perdón. Muy bien, logré escuchar algunos comentarios en unos de los grupos, no logré entrar en todos. Pero podemos estar seguros de nuestro perdón porque como algunos de ustedes dijeron, no depende de nosotros, depende completamente de lo que Cristo hizo por nosotros y no de nuestras obras. Si el perdón de Dios tenía la condición
de nuestras buenas obras nunca podríamos tener certeza de Él. Más bien la Biblia nos asegura que la obra perfecta la obra de Cristo era perfecto y era suficiente para pagar por todos nuestros pecados. En una clase anterior sobre la exaltación de Jesús, vimos que la resurrección de Jesús, su ascenso al cielo, nos garantizan que el perdón es nuestro. O sea, si Jesús no hubiera pagado por los pecados de todo el mundo con su sacrificio, estaría muerto todavía. Habría fracasado como nuestro Salvador. Estaría pagando el precio por nuestros pecados todavía. Pablo más bien dice en 1 Corintios 15, no, el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos nos garantiza que su sacrificio era suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Y puesto de que depende de Él y no de nuestras obras, depende de su obra, podemos estar seguros que por medio de la fe en Cristo Dios nos va perdonando día tras día. Qué consuelo que tenemos en esa verdad. Excelente. Hablando de la resurrección de Cristo y que eso nos garantiza el perdón, también nos garantiza nuestra resurrección. Jesús dijo, puesto que yo vivo, ustedes también vivirán. Si hubiera quedado muerto Cristo en la tumba, esa promesa sería vacía y nosotros quedaríamos muertos para siempre también. El hecho de que Él resucitó significa que esa promesa es segura y nosotros vamos a vivir también. ¿Qué pasa en la Biblia cuando una persona muere? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Sí, a ver, Alicia levantó su mano, por favor, luego Jimmy. Y gracias. Bueno, el cuerpo, pues ahí se queda. Polvo eres, al polvo regresarás, algo así dice, ¿no? Pero nuestra alma, espíritu, se va con Dios. Si somos creyentes, pienso yo, ¿verdad? Porque si no lo somos, entonces pues se va para otro lado. Sí. Ok, buen resumen, gracias. Jimmy, quería profundizar un poco más o agregar algo. Pastor, Sí. buenas noches. Sí, como dice, ¿no? En Génesis 3:19, del cuerpo como del polvo salió, al polvo de la tierra vuelve. Y el espíritu vuelve a Dios, como dice en Eclesiastes 12:7. Ujú. Pero, pastor, tenía una pregunta, no sé si se puede hacer, referente al tema. En Sí. 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo nos habla de espíritu, alma y cuerpo, o sea, Ujú. de algo como un tripartito. Pero en otros versículos solamente menciona cuerpo y espíritu. Entonces, Sí, investigando un poco más, veo que algunos relacionan el alma con el cuerpo como si fuera uno solo y el espíritu otro. Entonces, mi pregunta es, ¿en realidad son tres o se debería tomar en cuenta solamente dos y el cuerpo con el alma como uno solo? sí, sí, gracias, gracias. Yo creo que yo tengo un material que puedo enviarles sobre este tema. Es cierto que en ese versículo, y tal vez hay un otro lugar donde se menciona esos tres juntos, cuerpo, alma y espíritu. Y a base de eso, algunos enseñan que somos hechos de tres componentes. Pero si examinamos lo que la mayoría, el resto de la Biblia dice, el resto de la Biblia casi siempre utiliza alma y espíritu como sinónimos. O sea, pensemos, por ejemplo, en la canción que María cantó, después de saber que ella iba a ser la madre del Salvador. Mi alma se regocija en Dios, mi alma se alegra en Dios, mi espíritu se regocija en mi Salvador, algo así. No recuerdo las palabras exactas en español, pero utiliza en poesía, ¿verdad? En hebreo, en poesía, ellos riman pensamientos, no riman palabras.
Vemos ese paralelismo en los salmos también. Así que ella está equivaliendo ahí su alma y su espíritu. Son sinónimos el uno para el otro. Si examinamos esos dos términos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que a los dos Dios atribuye la sede de emociones, de pensamientos. Entonces es otra evidencia que estamos hablando del componente espiritual de la misma cosa, del ser humano. Pero si alguien quiere más información sobre eso, puedo enviárselo. Tengo un documento de un libro de doctrina, de tal manera Dios amó al mundo, que hace mención de eso. Entonces, sí, cuando Pablo utiliza los tres, ¿a qué se refiere? Pues hay un poco de debate. Algunos dicen que el espíritu a qué refiere es pues la fe en Cristo que Dios nos ha dado. Y luego esos otros, el alma y el cuerpo. Otros simplemente dicen que él está hablando de forma poética, o sea, nuestro ser entero, él quiere decir con eso. Pero sí, puedo enviar la información a cualquier estudiante que desee. Solo envíeme un mensaje a mi WhatsApp privado, por favor. Volviendo a la pregunta, entonces, y Jimmy ya contestó bien parte, Marina también levantó su mano. Marina, ¿cuál es su aporte aquí? ¿Qué pasa cuando una persona muere? No, profe, yo tengo una pregunta. Este, Muy claro dice, ¿verdad? Que el que muere en Cristo, su carne va al polvo y su espíritu va hacia arriba, a Dios que lo dio. Y mi pregunta es, ¿y los que no tienen a Cristo, a dónde va su alma? Sí, vamos a ver unos versículos que hablan de eso en este mismo momento. José levantó su mano también. Quería contestar esta pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Ok, profesor, quiero decirle esto y dejarle saber a esto a los hermanos. Conmigo solo no ha pasado, ha pasado con muchos cristianos. Yo pasé 3 veces por la muerte porque le pedí a Dios que me mostrara cómo era la muerte y me mostró la muerte. Le pregunté si el infierno era real y me llevó al infierno, a una de sus partes del infierno, a un departamento, le diría yo, porque es inmenso. Eso coge el mundo entero abajo, la tierra, es el infierno. Estuve en un lugar allí donde vi personas y conocí personas allí. Pude ver a Satanás en toda su fealdad, en todo su pecado. Fui llamado por Dios para predicar su palabra. Me mostró tantas cosas y yo le puedo decir a usted, cuando la Biblia habla de alma, cuerpo y espíritu, está hablando primero de la materia, que es el cuerpo. Para mí, alma y espíritu es como decir moho y acero. El moho está en el acero. El alma y el espíritu son entrelazados. Para mí que cuando Dios dijo, y sea el hombre en alma viviente, para mí, lo que yo veo y creo y experimentado es, es que el alma es el sensor del dolor en el cuerpo humano. Toda alma que pecare, esa morirá. Para mí, el alma es el sensor del dolor en el cuerpo humano. Un hermano habló de un versículo bíblico que lo han tomado los adventistas, donde dice, cuando la persona muere, el polvo se une a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero hay que ver en qué forma en la que Eclesiastés, Salomón dice eso, y cuándo lo dijo, y por qué lo dijo. Para mí, lo que está diciendo es que cuando el hombre muere, el cuerpo se une a la tierra y el espíritu tiene que volver a Dios, pero no en el sentido de, como lo dicen los adventistas, como si
Dios se convirtiera en un tubo de succión que reclamara el espíritu y entra nuevamente en Dios. No, no. Para mí esa no es la forma, por lo que yo he visto en el mundo espiritual, que he tenido vastas experiencias con Dios en lo espiritual. Para mí es, cuando Él dice eso, Le voy a interrumpir ahí para continuar con la clase. Gracias por compartir su experiencia. Sí, nosotros creemos que el infierno existe porque la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, si su experiencia confirmó eso, qué bueno, qué bueno. No necesariamente es un lugar debajo de la tierra. No hay un versículo bíblico que dice eso claramente. Sin embargo, sí. Vamos a ver algunos versículos ahora mismo que hablan de qué sucede con el cuerpo y el alma después de la muerte. Aquí podemos ver de Eclesiastés 12:7. Dice, entonces el polvo volverá a la tierra, o sea, el cuerpo que de tierra fue hecha en el principio, volverá a la tierra. Se va a descomponer, va a convertirse otra vez en tierra. Y el espíritu o el alma, que estamos utilizando eso como sinónimo, el componente espiritual con el cual Dios creó al ser humano, volverá a Dios que lo dio. Ahora, ¿qué hace Dios con el alma el espíritu de un creyente o un incrédulo en el momento de la muerte? Y ahí buscamos otros versículos bíblicos para hallar la respuesta. Dice Filipenses, Pablo dice en Filipenses 1:23, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, el yo está centrado en el alma, no en el cuerpo. El yo está centrado en el alma, porque él dice, yo deseo partir y estar con Cristo, hablando de su propia muerte. ¿Qué esperanza segura tenía Pablo aquí? En el momento de la muerte, su alma o espíritu iba a partir para estar en la gloria con Cristo, en la presencia de Cristo, disfrutando eso. Él dice que es muchísimo mejor que esta vida. Algunos hablan de que el alma va a entrar en un estado de sueño entre la muerte y el día de juicio. Es más bíblico decir que el alma va a empezar a disfrutar, experimentar la vida con Cristo en el cielo desde la muerte. Si solo fuera un sueño, Pablo no diría, es muchísimo mejor partir y estar con Cristo en estos versículos. También Jesús, profesor. desde la cruz, Jesús dijo al malhechor que por la gracia de Dios, en el último momento de su vida se convirtió, llegó a creer en Cristo como su Salvador. Jesús le aseguró, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesús, quien murió ese día, tenía un alma humano. Recuerden, él era humano en todo sentido, sin pecado. Y el alma del malhechor que se arrepintió y creyó, iban a encontrarse ese mismo día en el paraíso, o sea, en el cielo. También Pablo en 2 de Corintios 5:6-8 expresó la misma confianza, la misma esperanza que tenemos. ¿Alguien podría leer estos versículos que están en la pantalla? ¿Un voluntario para leer? Yo los leo, profesor. Por favor, José, adelante. Segunda de Corintios 5, 6 y 8 dice, por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe, no por la vista, pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Profesor, Muchas usted dijo gracias. ahorita, usted dijo ahorita que no necesariamente el infierno tiene que estar en el centro de la tierra. Si vamos a
a Judas y leemos Judas, allí dice que Jesús bajó. ¿Y dónde estuvo? ¿Usted se fija? Ahora, ahorita, yo no, si me malentendieron, disculpe, yo no dije que los que creemos en Cristo vamos al infierno, no. Le contesté la pregunta a una hermana, o traté de contestársela, que preguntó, ¿a dónde van los que no tienen a Cristo? La Biblia lo dice claro, están perdidos si no aceptan a Jesucristo, porque es el único medio, camino. Sí. No, y eso podríamos tener, y yo puedo enviar materiales sobre este tema a otras personas. No debemos pensar que el infierno sea un lugar fijo, porque la Biblia enseña que el diablo y sus demonios están en esas prisiones oscuras que Judas menciona, pero también dice que el diablo rodea como león rugiente aquí en la tierra buscando a quien devorar. Entonces, el infierno no es un lugar fijo, es más bien un estado de estar completamente alejado de la presencia de Dios, un estado espiritual. Pero sí, podríamos, si alguien quiere más información sobre eso, puedo enviarle unas páginas de ese mismo libro de doctrina que nos va a enseñar. Am, pero bueno, entonces tenemos aquí otras palabras que nos aseguran que en el momento de la muerte, el alma o el espíritu se ausenta del cuerpo y llega a estar presente ante el Señor. O sea, empieza a disfrutar de la vida gloriosa en la presencia de Dios en el cielo. ¿Qué tal las almas de los incrédulos entonces? Bueno, vimos cuando estudiamos el descenso de Cristo al infierno, que las almas que desobedecieron en los días de Noé, están en esas prisiones oscuras del infierno. Aquí también en la historia del rico y pobre Lázaro, entendemos que en el momento de la muerte, el alma del incrédulo empieza a experimentar el tormento del infierno. Llegó el día en que el mendigo, o sea, Lázaro el creyente, murió y los ángeles se los llevaron al lado de Abraham. Abraham, por la fe en el Salvador que iba a venir, fue salvo, fue llevado al cielo. Y también Lázaro en su muerte. Después murió también el rico incrédulo y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces, en el momento de la muerte, el alma o el espíritu del incrédulo empieza a experimentar los tormentos del infierno en ese momento. Bien, ok. Voy a revisar la actividad en el chat. También guardar en mudo todos los micrófonos. Si alguien tiene pregunta, ahora se puede hacer cualquier pregunta. Ok, María levantó su mano. Por favor, María Matilde, ¿cuál es su pregunta? Gracias, profesor. Tengo una inquietud. Eh, ¿Qué pasaría en esas personas, bueno, que tienen fe, son creyentes, pero no sé si por modernismo, qué sé yo, acostumbran que sus familiares, porque me ha pasado en el sentido, porque así un familiar, este, ha fallecido y lo han incinerado. Y ahí, por ejemplo, su espíritu, su alma se va donde Dios, donde corresponde. No cumple con lo que la Biblia dice, que el cuerpo, pues lógico, se queda polvo es y regresa al polvo, puesto que hay otro procedimiento físico allí por modernismo, qué sé yo, nuevas costumbres, que es incineración. ¿Qué pasa allí? Hay un pecado allí, no se está cumpliendo, de hecho, con lo que la Biblia dice, puesto que no está en la Biblia nada de eso. Eh, ¿Qué pasa allí? O sea, ese creyente no llega a Dios o igual llega a Dios y Dios no perdona que haya hecho eso. ¿Cuál es la situación allí? Bueno, yo creo que cuando Dios dice en Génesis 3 que el resultado del pecado va a ser que vamos a morir físicamente, o sea, de polvo eres y al polvo volverás.
no está dando un mandato, un mandamiento que tenemos que ser enterrados debajo de la tierra. Am, esa costumbre es excelente, podemos seguirla, am, pero no hay prohibición en la Biblia contra otras costumbres después de la muerte. Entonces, si alguien decide, a veces es una decisión a base de los costos, o sea, el ser humano no quiere cargar grandes costos sobre sus seres queridos, así que es mucho más barato ser incinerado. Si un creyente decide hacer eso, no necesariamente es un pecado. Claro, si lo hace en incredulidad, si lo hace pensando, Dios nunca va a resucitarme, así que me voy a quemar, pues eso sí sería pecaminoso. Pero nosotros creemos en el poder de Dios. Dios es omnipotente. Entonces, confiamos que Dios es tan capaz de levantar un cuerpo humano de cenizas como de polvo. Para Él es igual de fácil. Am, sí, entonces hasta puede ser un acto de fe, ¿verdad? Uno puede decir, no, voy a ser Ujú. incinerado porque yo confío que Dios me va a resucitar aún así. Y en el Sí. caso, por ejemplo, y tengo entendido que en el pueblo de la India, si no me equivoco, una vez vi un video que tienen por costumbre quemar a los muertos y los tiran a un río, los tiran al agua. Los queman y los tiran, ¿no? Al río. Es como un rito, una costumbre así. Igual en la misma situación, sería lo mismo también. Bueno, yo no sé sus razones por hacerlo. Seguramente se basa en la religión pagana de los hindúes, yo me imagino, Ujú, pero no estoy ujú, seguro. sí, 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 Y la eso, India. si eso es el caso, bueno, el creyente no quiere hacer un ritual pagano, pero eso depende del motivo, del corazón, ¿no? O sea, si uno lo hace en una creencia falsa o para un Dios falso, sería malo. Pero por eso no Claro, podemos porque prohibir el acto mismo. El acto mismo no es ujú, necesariamente adorando a un Dios falso, es simplemente deshacerte un cuerpo. Ujú. ujú, claro. Sí. Ya, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta, mirando el chat. Orlando hizo preguntas sobre la costumbre de la misa al cabo de un año. Am, bueno, yo creo que debemos separar hay, hay cierta parte, cierto aspecto de eso que es costumbre y no es necesariamente malo. O sea, si un creyente decide, yo quiero hacer un culto recordando en el año después de morir un ser querido, recordando a esa persona, pero también, sobre todo, recordando las promesas de Cristo sobre la resurrección entre los muertos, está libre a hacerlo. Dios no lo manda, tampoco lo prohíbe. Si un cristiano quiere hacerlo, excelente y adelante. Pero hay ciertos abusos en la misa del año que existen en la Iglesia Católica y uno es su creencia que un alma después de la muerte va al purgatorio. Y luego nosotros con nuestras oraciones, con rezar o con hacer una misa, podemos ayudar a sacarle del purgatorio. Que sí, eso no es correcto. Entonces, si la misa de un año va a incluir elementos así, el creyente en Cristo no lo va a participar, no va a participar en esas cosas. Como hemos visto, creemos que el alma del creyente no va al purgatorio después de morir, va al cielo para estar con Jesús. Y está bien hacer un servicio de un año, recordar a las promesas de Cristo, recordar a la persona, no hay ninguna prohibición en contra de eso, pero vamos a echar lo malo, no hacer los abusos y podemos hacer buen uso de la palabra en un servicio así. Gracias por la pregunta. Excelente. Jimmy levantó su mano y luego continuamos.
Sí, pastor, una pregunta referente a la pregunta que hizo el hermano de la misa. Al hacer la misa en la parte católica, veo que ellos prenden velas, hacen recuerdos y hacen una cena muchas veces. Esa cena no estaría siendo ofrendada, no a, ¿cómo decirlo? Está siendo ofrendada, por decir, a los santos, y el poner las velas no iría en contra de las cosas que Jesús nos enseña en el aspecto de que al aprender las velas, muchos de los católicos, no es por juzgar, pero veo que muchos de los católicos prenden velas pensando que el alma de su familiar está ahí presente. Mm. Bueno, si lo hacen con esa creencia equivocada, entonces está mal. Pero en la Biblia no hay mandato, tampoco hay prohibición contra prender velas. Entonces va a depender del motivo con el cual uno lo hace, con la creencia con la cual uno lo hace. Igual con la comida, ¿verdad? Está bien compartir comida con seres queridos. No es mandado por Dios, pero tampoco es prohibido. Así que va a depender de por qué lo hacen. Y si lo hacen como un banquete para los santos, eso está mal. Solo Dios merece nuestra adoración, nuestra veneración. Entonces, sí, sí, esas son costumbres, tradiciones que la Biblia no manda, no prohíbe tampoco. Así que vamos a siempre preguntar por qué se hacen, porque el motivo del corazón es lo que va a dictar si es correcto o no. Claro. Gracias. Excelente. Amén, pastor. Continuamos. Entonces, continuamos. Am, Raúl aportó en el chat del purgatorio, por favor. En otro curso van a aprender más sobre eso. No es una enseñanza bíblica, es parte de la tradición, la sagrada tradición de la Iglesia Católica. Pero en otro curso, ¿cuál? Identificación espiritual. En ese curso van a aprender sobre el purgatorio. Muy bien. ¿Qué ocurrirá en la resurrección en el último día? Bueno, la Biblia nos enseña que en el último día Cristo va a volver y va a resucitar a todos los muertos. En Juan capítulo 5, Jesús habla de eso. No se sorprendan de esto, dice Jesús, porque vendrá el día cuando todos los que están en sus sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y todos saldrán, unos para vida eterna, otros para muerte eterna. Entonces habrá una resurrección de todos y para los creyentes será una resurrección a la vida eterna. Um, Jesús dice en Juan capítulo 6, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En la clase que viene vamos a hablar más del último día. Toda la clase vamos a pasar examinando qué va a suceder en el día de juicio, pero creo que aquí tenemos una evidencia que no va a haber dos resurrecciones diferentes. Va a haber una sola resurrección. Jesús dice de todo aquel que cree en Él, que lo va a resucitar en un solo día, en el día final. Primera de Corintios 6:14 nos explica, así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Ese poder es todopoderoso. Así que no importa el estado de descomposición del cuerpo, Dios es capaz de resucitarlo. ¿No será impresionante eso? Si seguimos con vida cuando llegue ese último día, ver con nuestros ojos todos siendo resucitados por el poder de Dios. Como Lázaro. Sí. ¿Cómo será nuestro cuerpo resucitado? Según la Biblia. Pues vamos a ver unos versículos bíblicos que hablan del cuerpo glorioso que vamos a tener después de la resurrección. ¿Alguien podría leer 1 Corintios 15, 42 al 44 aquí? Amén, pastor. Sí, adelante, Jimmy, por Gloria a favor. Dios, el honor al Padre y al Espíritu Santo. 1 Corintios 15, 42 al 44.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra el cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Amén. Ok. Sí, sí, aquí tenemos entonces, Pablo está distinguiendo entre el cuerpo mortal que ahora tenemos bajo los efectos del pecado, viviendo en el mundo caído, y él utiliza términos como corrupción para describir este cuerpo que ahora tenemos, deshonra. Piensen en la muerte realmente es la deshonra más grande que hay. O sea, un ser humano fuerte e independiente en el momento de la muerte es completamente sin poder de ayudarse a sí mismo. Y, am, habla de que este cuerpo es débil. Mientras vamos envejeciendo, nos vamos poniendo más y más débiles. También aquí, cuerpo animal. Es un poco, o sea, es un cuerpo humano, pero aquí está hablando del estado humilde en que nuestro cuerpo está en este momento. Y aquí una referencia al estado glorioso que vamos a tener en la resurrección. Entonces, sí, aquí la distinción, el cuerpo con que Jesús no va a resucitar es glorioso, va a ser poderoso, o sea, no va a tener ninguna debilidad humana, ¿ya? Am, sí, resucitará en gloria, incorrupción. Este cuerpo que tenemos ahora padece de enfermedades, envejece, se desgasta. Eso ya no va a ser cierto del cuerpo glorioso que vamos a tener en la vida eterna con Cristo. Será incorruptible nuestro cuerpo humano. Bien, Filipenses 3:21 habla un poco de esto también. ¿Alguien podría leer estos versículos? Sí, Roberto levantó su mano. Por favor, Roberto. Bueno, Filipenses 3:21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Okay. Un poco reflejando los dos estados de Cristo, su estado de humillación mientras llevaba a cabo su vida humana y murió en la cruz bajo nuestros pecados, y luego su estado de exaltación, empezando con su resurrección de entre los muertos. Pablo dice que vamos a reflejar eso en nuestras vidas también. En este momento estamos en un estado de humillación. O sea, nuestro cuerpo se desgasta, se envejece, se enferma, pero cuando somos resucitados o si vivimos hasta el último día, seremos transformados en ese día y vamos a tener un cuerpo de gloria semejante a su cuerpo, es decir, un cuerpo victorioso en todo sentido. Ahora, hay muchas preguntas que la Biblia no contesta sobre esto. ¿Cómo exactamente va a ser la apariencia de mi cuerpo glorioso en la resurrección? ¿Seré el yo de 18 años? ¿Seré el yo de 25 años? ¿Seré el yo de 40? No sabemos. Dios no nos da ese detalle. Am, ¿Será nuestro mismo cuerpo? Eso sí, la Biblia lo afirma. No es que va a reemplazar nuestro cuerpo con otro que no sea el nuestro. Será el mismo cuerpo que tenemos, solo glorificado, perfeccionado en todo sentido. Y aunque no nos da todos los detalles, eso es suficiente para llenarnos con mucha esperanza. En resumen, entonces, Cristo cambiará nuestros cuerpos para que sean cuerpos gloriosos como el suyo, para que sean aptos para vivir eternamente en su presencia en la vida eterna. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto también.
Porque yo creo que algunos creyentes tienen el concepto equivocado que en la vida eterna vamos a ser como almas flotando en el cielo con Jesús. Pero Dios nos creó cuerpo y alma, y Jesús nos redimió cuerpo y alma, y en la vida eterna vamos a estar con Dios, cuerpo y alma, por siempre. La Biblia, más bien hablando de la promesa de la vida eterna con Dios, habla de un nuevo cielo y una nueva tierra que Dios va a hacer, que será nuestra morada de justicia. En su segunda carta, hablando de la segunda venida de Cristo y lo que esperamos los creyentes en ese día, dice Pedro, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Entonces, igual que Dios va a transformar nuestros cuerpos para que sean gloriosos como el suyo, aptos para vivir para siempre, también va a transformar el cielo arriba y la tierra aquí abajo para que sea perfecto. En realidad, Pablo en Romanos 8 dice que toda la creación está gimiendo, esperando eso. Está gimiendo, esperando que se revelen los hijos de Dios en gloria, y ser liberado de esa frustración bajo la cual está, por causa del pecado. Así que un nuevo cielo y una nueva tierra. Y de nuevo, no sabemos exactamente cómo va a ser. No nos describe exactamente. Seguramente tendrá semejanza con este cielo y tierra que tenemos ahora, pero perfecto, donde reina la justicia. O sea, todo lo que el pecado entró al mundo, muerte, enfermedad, desastre, peligro, nada de eso va a estar en nuestro hogar interno. Más bien, vamos a disfrutar de alegría perfecta para siempre. Y así lo describe Juan en Apocalipsis, en una visión que Dios le dio de esto. ¿Alguien podría leer estos versículos? Apocalipsis 21, 1 al 4. Gusto, pastor, ¿puedo? Sí, Jan, adelante. Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo, de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Amén. Excelente. Muchas gracias. Juan también ve este cielo nuevo y tierra nueva. Y ve a la ciudad santa bajando del cielo para habitar ese hogar. Ahora, la Nueva Jerusalén aquí no es una ciudad física, porque se dan cuenta, se llama también la novia. O sea, esta es la novia de Cristo. En el Nuevo Testamento se dice que la iglesia es la novia de Cristo. Aquí tenemos entonces los creyentes en Jesús fueron preparados para este hogar eterno porque Jesús nos ha limpiado de nuestros pecados. ¿Y cómo será nuestra vida con Cristo en nuestro hogar eterno? Él, Dios, estará con nosotros. Claro, Dios está con nosotros ahora, pero no lo podemos ver con nuestros ojos. La Biblia nos enseña que si Dios se mostrara a nosotros en toda su gloria en este momento, moriríamos. No podemos aguantar esa experiencia, nos aplastaría. Pero en el nuevo cielo y la nueva tierra,
con cuerpos gloriosos como el de Cristo, sin pecado, vamos a poder ver a Dios cara a cara. Vamos a estar así de cerca con Dios. También describe lo que no va a haber. Dios va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos de una vez y para siempre, porque ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Esas son las primeras cosas que los resultados del pecado entrando al mundo. Pero esas cosas ya habrán dejado de existir. Ya no habrá más pecado ni sus resultados. Será una morada de justicia. Así que por medio de la fe en Cristo, tenemos la certeza de la salvación, la vida eterna y un hogar preparado en el cielo donde estaremos para siempre con nuestro Salvador, gozando en su presencia gloriosa. ¿Quién? ¿Cuáles preguntas tienen sobre la vida eterna con Cristo? Sí, Katy dice en el chat, todo lo que podamos imaginar no les llega a las glorias y perfecciones que hay en los cielos. Es cierto, hasta que lo experimentamos, hasta que lo veamos con nuestros propios ojos resucitados y glorificados, vamos a darnos cuenta de la gloria eterna que nos espera. Excelente. Alicia levantó su mano. Alicia, ¿cuál es su pregunta sobre esto? Sí, una pregunta, pastor. Mire, yo estoy en el Ministerio de Niños aquí en la iglesia y recibo niños autistas con Asperger, con diversos problemas, ¿verdad? Eh, pues uno los atiende, pero nos damos cuenta que ellos pues no comprenden lo que estamos hablando de Dios, de la palabra de Dios. Veo la desesperación también de las familias, ¿verdad? De cómo van a hacer que esos niños sigan el camino de Cristo. Entonces mi pregunta es, pues esos niños crecen si Dios les presta vida para ser así, pero ¿qué va a pasar con ellos? Porque pues uno habla, expone la palabra, pero pues los niños no están con la capacidad de recibirla. O no sé qué pasa con ellos, es mi inquietud. Bueno, yo creo que en un ministerio así, y seguramente ustedes hacen esto, deben tratar de mantener el mensaje lo más sencillo como si fuera posible. Sí, Sí. Y yo creo que nos da confianza, nos da esperanza saber que la fe en Jesús es la obra del Espíritu Santo y no es nuestra decisión o nuestro entender, porque tal vez ellos no capten completamente lo que están escuchando, pero eso no significa que el Espíritu Santo no puede obrar fe en sus corazones. Sí, es capaz de obrar fe en sus corazones y entonces, sí, sigan compartiendo el Evangelio con ellos y confiando en el poder del Espíritu Santo de obrar fe sus corazones también. Ahí también el bautismo, van a aprender sobre el bautismo en otro curso, pero es otra herramienta que el Espíritu Santo utiliza para obrar fe en los corazones humanos. Así que el bautismo es otra esperanza, otra seguridad que tenemos para ellos. Sí. gracias, Gracias. pastor. Buena pregunta. Abdón, por favor. Sí, pastor. De pronto quizás no esté relacionado con esto, me dice, y si no, bueno, tendré la oportunidad este, de disipar, ¿no? En el monte Sión, el monte Calvario, perdón, el monte Sinaí, el monte Calvario, a este Apocalipsis 21:4 se referirá al monte Sión. Am, ¿en dónde?
¿En qué parte? Primero nos habla, estuve leyendo de Preus, creo que es Preus, porque soy luterano, es un texto, y él habla desde el monte Sinaí, que es la ley, habla del monte Calvario,